Rica en este momento. Vemos un tipo de cambio que en las últimas 2 semanas alrededor de 17 colones subió. El Banco Central tuvo que intervenir en el mercado económico, comprar dólares y retener para que el tipo de cambio no llegara a 600. Tengo noticias también de que el Banco Central por el momento no piensa intervenir más. Entonces estaríamos ante una situación de bastante alarma, en el sentido de que en cualquier momento el tipo de cambio nos llegaría a 600 y también iría a la alza. Preocupante esa situación porque sabemos que Costa Rica se endeuda en dólares, casi el 80% de los créditos en Costa Rica son en dólares, carro, casa, tarjetas de crédito, y esas subidas en el precio traen estragos no solo para las empresas, sino para nosotros como consumidores, porque pasamos nuestra tarjeta de crédito en cualquier establecimiento y estamos pagando 17 colones más por cada dólar que hace 15 días. Ahora, ¿eso está relacionado con el movimiento sindical, la huelga? ¿Puede ser una consecuencia de ese movimiento o es algo de que ya se veía venir, de que el país, por ejemplo, no soportaba mantener un dólar costando 570, 575 colones de promedio? Aparte, la ecuación de la oferta y la demanda del dólar trae ciertos elementos. Uno de ellos es el riesgo, y el riesgo se toma no solo de lo que está pasando con los bancos, sino lo que está pasando en el entorno nacional. Por supuesto que eso influye en el precio o en el tipo de cambio, debido a que muchas empresas, muchas personas, muchos entes se abstienen de invertir en el mercado porque no sabe qué es lo que va a pasar. Recordad que estamos a punto de aprobar una reforma fiscal, que es lo que nos tiene en este momento hablando de este tema, y que no sabemos si va a pasar o no. Esa incertidumbre hace que el mercado se mueva. Bueno, como periodista, como empresario y abogado también, yo sí conversando con diferentes empresarios, con diferentes roles, grandes empresarios, pequeños empresarios, empresarios medianos, empresarios nacionales y empresarios internacionales también, y lo que se siente es que la gente está en un compás de espera. Lo que pasa es que el nuevo gobierno arranca el 8 de mayo y ya vamos por la mitad de septiembre, tenemos el fin de semana ya, el 15 de septiembre, y todavía toda la discusión del país ha girado principalmente alrededor de la aprobación o no de un plan fiscal que nadie sabe a este momento qué es lo que realmente, cuando uno ve que hay más de 1000 y pico mociones que nuevamente van a ser discutidas dentro del plenario, modificaciones diversas que pasaron dentro de la Comisión de Hacienda, pero que pueden volver a ser discutidas dentro del plenario por los 57 diputados. O sea, absolutamente nadie puede garantizar, sobre todo con una Asamblea Legislativa tan complicada como la que tenemos, una oposición y partidos aliados al gobierno de una forma complicada, que también no quieren comprometerse o también tienen sus compromisos con diferentes sectores de la economía. Bueno, ¿qué se puede esperar de eso? Ya son varios meses de espera por ese plan fiscal. Son varios meses de incertidumbre, porque primero que nada al pueblo no se le ha informado al 100% qué es el plan fiscal. Vemos que el plan fiscal ha cambiado X cantidad de veces. Como usted dice, ahora hay más de 1000 mociones. Un día vemos que se vota una moción donde dejan por fuera el impuesto del valor agregado a la educación privada. Al otro día lo vuelven a discutir y lo vuelven a meter con otra moción. Entonces nosotros estamos en este momento como en una mesa de ping-pong, ¿verdad? Viendo la bola para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y no para. O sea, no para. Y eso causa una desesperación horrible. No sabemos dónde estamos. Tomemos entonces esa tarea. Aquí lo traemos a usted, don Jorge Benavides, para que usted explique a la gente que nos escuchando, sea en su casa o sea en su auto, qué es lo que está pasando desde el punto de vista fiscal y qué soluciones reales se están proponiendo que de verdad funcionan o no funcionan dentro del paquete fiscal que está siendo discutido por el Congreso. Mira, el paquete fiscal en sí
tiene un gran enemigo y es el mismo plan fiscal. Nos están induciendo, o nos quieren meter, pero induciendo no, nos quieren meter un paquete de impuestos valor agregado, aumentarlo en un 2%, que pasaríamos de un 3 en este momento, en impuesto de ventas, a un 15 y muchas veces a un 17. Y tal vez vale la pena recordar la diferencia, un poco que tal vez hay mucha gente que no tiene claro, de lo que es la estructura actual que tenemos de impuesto de ventas, okay, que solo a lo que se compra y se vende se aplica el impuesto, y lo que es el impuesto de valor agregado, que va a pasar a imperar, por ejemplo, en alquileres, en servicios que antes no eran gravados. No, y afecta también la canasta básica, afecta también los servicios públicos, estamos hablando de agua, luz, teléfono, estamos hablando de educación, estamos hablando de medicinas, estamos hablando de todo lo que usted y yo consumimos a diario o está dentro de nuestro presupuesto mensual. Quiere decir que si usted tiene gastos promedio en su casa de 100,000 colones, ¿verdad? Netos, a eso tienes que sumarle 17,000 colones que vas a tener que pagar de impuestos por esas compras generadas con esos 100,000 colones. Pero usted no es un sindicalista, usted es un experto en finanzas. Por lo que entiendo de lo que usted está diciendo es que el país va a estar más caro a toda la población de lo que es hoy, que ya es considerado un país Somos caro. un país realmente caro, realmente caro. Y vamos a estar peor. ¿Por qué? Porque el impuesto nos está gravando a todos, no es a unos solos. El principal enemigo de esta reforma fiscal es la evasión fiscal, que no se está combatiendo dentro de este paquete de impuestos que nos están metiendo. Explíquenos un poquito más detalladamente. Esto es así, y por eso es que la gran mayoría de personas está en desacuerdo. Si usted ve, la gente no está reclamando el monto de los impuestos en sí, está reclamando la evasión. ¿Por qué? Porque el plan fiscal trae dentro de su estructura un plan para perdonar impuestos o dar plazo a los grandes evasores para que los paguen de forma parcial. El problema de Costa Rica es que ha arrastrado de los últimos 30 años para acá una de las mayores evasiones de toda Latinoamérica y no es castigada. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted y yo somos empresarios, por medio de ciertas prácticas no sanas contables, no reportamos todos nuestros ingresos o no los reportamos de todo, declaramos en cero o pagamos algo mínimo y nosotros no vamos a sufrir ningún tipo de castigo, no vamos a ir a la cárcel, no nos van a llegar a rematar las propiedades, no nos van a hacer absolutamente nada, porque esa es una práctica que se ha hecho cada día mayor durante los últimos 30 años. En el momento en que Costa Rica, en el momento en que los diputados y el señor presidente tomen ese problema que tenemos y busquen una solución donde realmente se penalice, el pueblo de Costa Rica sí va a estar dispuesto a sacrificar un poquito más de lo que ha sacrificado. El pueblo lo que se siente en el ambiente y lo que he percibido yo en la oficina y con varios colegas que han he hablado con ellos durante los últimos días, es que entre más impuesto, mayor evasión va a haber. No estamos solucionando el problema, el hueco siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar nosotros? O sea, por lo que a su juicio y de sus colegas, de manera general, lo que ven es que si aumenta sustancialmente lo que va a pasar, porque pasando del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, como va a abarcar mucho más productos y servicios, definitivamente, pues la visión de ustedes es que la gente va a buscar nuevas formas de evadir. Exactamente. Okay, pero ahí yo le pregunto una cosa. Yo hace poco que estuve en Alemania, estuve en Inglaterra, y la gente paga con gusto sus impuestos porque ve el resultado ahí. O sea, la infraestructura, por ejemplo, en Alemania, la infraestructura en Inglaterra. Uno para entrar en carro en Londres tiene que pagar un cierto impuesto por lo que está contaminando la entrada aquel día. Y la gente lo paga. Acabo de hacer un viaje, por ejemplo, entre Nueva York y Boston, y la gente simple y sencillamente ya tiene unos sensores automáticos que le cobran por la distancia que utilizó en las carreteras, pero no tiene que pagar siquiera, pasar siquiera en un peaje. El peaje es electrónico, o sea, simple y sencillamente te toma el dato que usted tiene de su aparato y le cobra
cuando usted sale, pero le cobra electrónicamente. O sea, aquí todavía seguimos con el desastre, por ejemplo, de la Ruta 27, que los viernes es imposible caminar por la Ruta 27 con dirección, por ejemplo, a Punta Arenas. Venir por el peaje de Escazú es un infierno. Andar en vehículo en San José es descabellado. Entonces, obviamente que la gente, desde la más humilde hasta un empresario, dice, bueno, podría pensar así, ¿qué estoy recibiendo a cambio por lo que estoy dando vía impuestos? Porque yo me pregunto por qué los europeos y muchos países, incluso países recientes, como son los países que salieron después de la cortina de hierro, son países que van saliendo adelante y la gente paga sus impuestos y está contenta, y no creo que sea por la utilización de mecanismos coercitivos violentos. Yo creo que la gente paga porque está satisfecha con el producto que recibe. Sí, pero vea el sistema que de los países que usted me ha mencionado, vea el sistema de recolección de impuestos que tienen. No solo que la gente, como vos decís, vas en carretera, te rebajaron electrónicamente, pero vea la carretera en que estás manejando. No, concreto, espectacular, 6 pistas para cada lado. Pero si usted ve el control de impuestos, cuando usted le llega su dinero de su salario, ya viene con los rebajos de impuestos. Ya el mismo gobierno se los cobró. En Estados Unidos, a la hora que yo lleno mi declaración, la declaración de taxes, ¿verdad? Para diciembre, lo que estoy haciendo es calzando lo que ya me rebajaron a mí y firmando que estoy, pero ya lo tiene el gobierno. Pero ve el servicio que le están dando, no acá, como vos decís, yo soy de Escazú. Y la 27 del 5 a 7 de la noche en el peaje es un parqueo. Sin hablar que tardaron más de 35 años para seguir adelante con la ruta, que cuando ya la terminaron, ya simple y sencillamente no servía por la cantidad de vehículos que tiene el país. Llevamos 30 con la carretera San Carlos y esa no se ve pero ni en 10 años. Estamos inaugurando muy pronto el nuevo terminal de puertos allá en Limón, y la carretera que está siendo utilizada por los que descargan ahí en Limón es simple y sencillamente inusable en una gran parte del año cuando hay lluvias fuertes. Entonces, bueno, es ahí donde, eso es una parte del problema. Eso es una gran parte del descontento popular que hay. O sea, la gente en Costa Rica no está contenta de pagar impuestos porque no ve el resultado. No, y como decíamos ahora, somos uno de los países más caros de Latinoamérica. Costa Rica es caro, comparado con otros países, estamos hablando de Sudamérica, Panamá, México, es caro vivir acá. Y ahora le quieren poner nosotros tenemos impuestos para cada cosa, no tenemos... Hacienda no tiene un catálogo de impuestos y con esto va a vivir Costa Rica, no, sino que a ese catálogo todos los años le ponemos más y le ponemos más y le voy a dar un ejemplo. El presidente de la Caja no estuvo en el puesto los primeros meses de gobierno, había un permiso especial y acaba de llegar el señor, creo que es de apellido Macaya. Sí. Macaya llega ese día, a los 3 días yo lo vi donde dijo: en este momento estoy valorando pedir un impuesto, no me acuerdo del porcentaje, para poder dar un respiro económico a la Caja. En Costa Rica todo lo arreglamos con impuestos. Sin tomar en cuenta que el propio Poder Ejecutivo y las instituciones públicas le deben plata a la Caja. Exactamente. Entonces, lógico, cuando las empresas públicas le deben plata a la Caja, yo le pregunto, ese empresario pequeño, porque sí hay algo que yo considero en el país muy positivo. Nosotros somos un país en que una gran parte de la economía está basada en el pequeño empresario, en el empresario mediano. No somos como ciertos países, como por ejemplo mi país de origen, Brasil, en donde es imposible tener una pequeña empresa. Es imposible. O sos una empresa gigantesca, grande, o no salís adelante. Costa Rica es un país en donde hasta con una pulpería hay gente saliendo adelante. Pero lógico, si la gente siente que ni siquiera el Estado, ni siquiera el Poder Ejecutivo cumple
con las propias normas establecidas, no paga impuestos, no calcula como fue los 900 mil millones de colones que no estaban previstos para pagar la deuda externa o los bonos que se vencían en ese momento. Y pasamos meses discutiendo por qué el gobierno utilizó subterfugios, el gobierno anterior utilizó subterfugios para no indicar ese hueco que tenía en las cuentas del gobierno. Pero al mismo tiempo vemos jerarcas que siguen ganando sumas millonarias, incluso mucho más altas. Bueno, otro día la denuncia que había gerentes de bancos estatales que ganaban 2 o 3 veces lo que gana el presidente de la República. O sea, eso es una situación. Cada vez que eso sale a público, y dichosamente somos un país que tenemos una gran apertura en los medios de comunicación y nos enfrentamos y no aceptamos ningún tipo de ley mordaza, lógico, la población queda inquieta con lo que está pasando. Pero nosotros venimos bien. Yo no sé si usted se recuerda de cuando se instaló Intel acá. Intel vino. Sí, yo me acuerdo cuando se instaló y también me acuerdo porque se fue, porque era tan cara la energía eléctrica en nuestro país que era más fácil ir para otro lado. Pero Intel viene y inmediatamente tenemos una subida en lo que fue empresas de zona franca. Increíble. Yo tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo en el Banco Central, en lo que es el Departamento de Balances de Pagos. Me tocaba visitar empresas de zona franca y perfeccionamiento activo por cuestiones de trabajo. Y uno iba a zona francas y usted veía, pero farmacéuticas de moda, pero mega empresas. Y uno decía, wow. Y en ese momento, estamos hablando del año entre el 2000 y el 2004, más o menos, uno veía que el crecimiento de esas empresas era algo que, o sea, uno decía, tenemos una excelente educación. Benavides, usted que es un experto en finanzas, ¿por qué esas empresas se fueron? Por el costo. Empezamos, nosotros vean, las empresas de zona franca nos generan empleo. Tenemos una de las educaciones más, de las mejores educaciones de Latinoamérica. Así es. ¿Okay? Tenemos una educación calificada. Intel se acuerda, Intel llegó y agarró ingenieros de todas las universidades, inmediatamente se los llevó, eran estudiantes o saliendo de sus carreras y se los llevó. Las empresas de zona franca dieron un respiro, tenemos un excelente inglés, tenemos una excelente educación, las universidades aquí son de primera categoría y nos daban empleo. ¿Pero qué fue? Pongámosle impuestos a esto y esto, y empezamos a llenarlas de cargas tributarias, empezamos a cobrarles en la energía eléctrica y los servicios carísimos. Entonces ya para ya se habla dentro del paquete fiscal, eventualmente van a subir impuestos a la zona franca, donde supuestamente abrirse el espacio que vengan a una zona franca que no tengan que pagar ciertos tipos de impuestos justamente para generar empleo. Los impuestos se van a generar de otra forma, se van a generar con la gente que trabaja, que consume, que al consumir se generan impuestos de ventas o de valor agregado, si se cambia eso en la economía del país. Nosotros ocupamos la zona franca. Costa Rica dejó de vivir de la piña, del melón y del café, ya nosotros no. Nosotros ya dimos un salto a finales de los 90, principios de los 90, y esa zona franca nos generan empleo, que es lo que ocupamos en este momento. Mientras más personas estén trabajando, más va a recibir el gobierno por esos salarios y por todo lo que ellos consumen. Bueno, si aumenta el desempleo, ahí la situación va a ser crítica. Nosotros vamos a un corte comercial, estamos con Jorge Benavides, quien es experto en finanzas, banca y bolsa. Cuando regresemos, son las 2:24, vamos a conversar un poco cómo usted, que nos escucha, puede o debe enfrentarse a esta situación de crisis económica, fiscal que estamos viviendo en el país. Ya regresamos. Compromiso CRC. Por CRC 89.1 Radio. Teleplus Digital es cable inalámbrico, más de 50 canales digitales, SPO, Cinemax, ESPN, Sony, Warner, Discovery, TVN, Disney, Cartoon Network, Animal Planet, MTV, History, Cinemax y muchos más por tan solo $10,500 al mes. Con Teleplus no pagas por canales de relleno y tenés acceso a todos los canales nacionales. Teleplus Digital a un precio increíble. Llámanos al 2286-3344 o búscanos como teleplustv.com. Teleplus Digital.
La Cámara Nacional de Radiodifusión le invita a que al ser las 5:58 de la tarde de este viernes 14 de septiembre, desde su vehículo, en la calle, en su casa o donde se encuentre, entone con mucho orgullo y con plena libertad nuestro himno nacional, y que durante esos minutos nada nos separe y más bien nos una el amor por Costa Rica, porque Costa Rica somos todos. Un mensaje de Canara y de esta emisora. Estás escuchando Compromiso CRC con el periodista Antonio Alexandre García por CRC 89.1 Radio. Seguimos en 89.1 CRC, Compromiso CRC, con Jorge Benavides, quien es experto en finanzas, banca y bolsa, analizando un poco la situación que vive el país, sobre todo en esta semana en que tenemos el país parcialmente paralizado desde el lunes, situaciones algunas de violencia, situaciones de enfrentamiento, calles cerradas, y a este momento no se puede decir que se ve, cuando estamos en el jueves, ya llegando a la Semana Santa, llegando al fin de semana y al 15 de septiembre, no vemos una solución, lo que podría hacernos pensar que va a seguir esta huelga, va a seguir esta situación de crisis en la próxima semana. Jorge Benavides, hablemos ahora del ciudadano que nos escucha ante una situación como esa, porque en un otro programa aquí de esta misma emisora se discutió un tema muy interesante. El europeo, por ejemplo, gana en euros, gasta en euros. Entonces, una variación del euro no ejerce un impacto tan fuerte. Lo mismo en Estados Unidos. El mínimo. El que gana en dólares, que gasta en dólares. En el caso de Costa Rica, mucha gente gana en colones y mucha gente gasta en dólares. Los carros se compran en dólares, los apartamentos de un cierto nivel para adelante se venden en dólares, e incluso hasta carros a veces baratos que aparecen económicos ya aparecen con valores en dólar. Bueno, vemos el dólar subiendo. Ahora esta semana ocupábamos 16 colones más por cada dólar, o sea, disminuye nuestro poder adquisitivo. A esta gente que nos está escuchando, profesionales, amas de casa, estudiantes que ya trabajan, de manera general, ¿cómo deben organizar su vida económica tomando en cuenta lo que está pasando en este momento en el país, cuyo futuro Es incierto. es totalmente incierto? Número uno, la primera recomendación que le puedo dar a quien me está escuchando: si usted tiene deudas en este momento en dólares, es el mejor momento para pasarla a colones. El banco muy probablemente le vaya a cobrar una comisión o le vaya a castigar el crédito, pero es mejor eso a que se apruebe un futuro plan fiscal, que el tipo de cambio se vaya de arriba y la situación llegue a tal punto de que usted que me está escuchando tenga que ir a devolver el carro o tenga que ir a entregar la casa porque Como no lo pudo pasó en pagar. México hace muchísimos años, Exactamente. como ha pasado en Argentina, como ha pasado en muchos otros países. No se puede pagar. Dos, si usted que me está escuchando en estos momentos piensa adquirir un crédito, pídalo en la moneda en que usted gana. Es un grupo muy pequeño, las personas que realmente ganan en dólares, estamos hablando de gerentes de transnacionales, etcétera, etcétera. Pero si usted gana en colones... O sea, la realidad es que mucho más gente tiene créditos en dólares de lo que es el número de personas que ganan en dólares. Como que la gente se acostumbró que el dólar ahí estaba estable y no se preocupaba con eso. Iba solo a la tasa de interés, que a veces 7,5%, 7% al año, 8,5% al año. Bueno, y el dólar no va subiendo, es mejor que Pero es que eso, pedir un préstamo en las colones. tasas de interés son engañosas. De hecho, yo ayer escuchaba a don Gerardo Corrales, que va a estar con nosotros el 27, creo, por allá. Ahorita te doy la fecha. Y ayer él lo decía muy claro, o sea, usted le venden la tasa de interés, el banco llega y le dice a usted, la tasa de interés la más barata o la más baja, no la más barata, es en dólares. Y usted ve que la diferencia es de 4 puntos con respecto a la de colones. Pero nadie saca la tarea de ponerse a ver cuánto va a crecer ese 8% en una deuda de 8 años por un carro o de 30 años por una casa. Y resulta ser que la diferencia
va a ser de 4 o 5 puntos por encima de una tasa fija que está en colones. Entonces ahí los bancos previnieron eso, y por eso es que usted ve que todo lo que usted le ofrecen en el mercado viene en dólares. A usted lo llaman de una tarjeta de crédito y no se la dan en colones, se la dan en dólares. Sí, de una vez te la ofrecen, una tarjeta de crédito. Hemos hecho un estudio sobre su condición fiscal y personal, y ofrecemos una tarjeta de $2,000, $5,000, $10,000, $15,000. Sí, todos son... Vamos a la Expo Casa o Expo Construcción, todas son dólares, $130,000, $120,000 y de ahí para arriba. Entonces, por supuesto que el banco o los bancos en general sabían de esta situación desde hace muchos años, y desde hace muchos años implementaron los créditos en dólares. Ganan ellos, pierde uno. Pero también es un gran riesgo para los bancos, porque si pasa lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos con la crisis del 2008, en donde la gente no tenía condiciones de pagar, por ejemplo, sus viviendas. ¿Por qué? Porque le daban créditos tan fáciles sin tomar en cuenta la capacidad económica de la gente. Es que nunca se midió, y en eso te doy toda la razón, ellos nunca midieron que el problema fiscal se fuera a ser tan grande que pudiera hacer erupción ese volcán. Eso no se previó en el mercado, porque estábamos bien, como usted dice, tengo un tipo de cambio que es de bandas cambiadas, entonces ya yo tengo un tope, tengo un máximo, lo voy manejando. ¿Y qué pasó con este gobierno que está entrando? Quitó el tipo ese tipo de cambio y volvió el tipo de cambio. Entonces, nunca, en ningún momento, ningún banco lo previó. Pero ahora, ¿qué pasa? Es el momento, y eso es la gente la que tiene que hacer la diferencia. Pasar nuestros créditos a colones. Lo vas a sentir, pero por lo menos vas a tener una cuota que puedes manejar en tu moneda. Y cambios, por ejemplo, en el gasto del día a día, que mucha gente todavía, aún en una situación de expectativa con lo que va a pasar, y tal vez mucha gente se anime a ver los movimientos. O sea, no podemos prever qué tipo de cambio fiscal o combo fiscal nos va a llegar, pero que va a venir algún combo fiscal. Va a venir. Entonces, que la economía nos va a obligar a tener un costo de vida más caro, sí tenemos que entender que vamos a tener un costo de vida más caro, porque estamos hablando de impuestos, de más impuestos. Nosotros no estamos hablando de reducción de impuestos. Todo el mundo, las discusiones son si se debe cobrar 1% a las universidades privadas o 2%, si 1 o 2% o nada, por ejemplo, a los tratamientos privados en salud, si 1 o 2% a la canasta básica o nada. Pero lo que se está hablando es si es un poco más o es un poco menos, pero estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de una vida más cara. ¿Qué hacer en ese caso? Sea una persona de clase media, sea una persona de clase baja, cuyo sueldo al final del mes pues le termina apretadito, entonces tiene que hacer el uso de la tarjeta de crédito. Lo que pasa es que ya vivimos un mundo en que nos hemos acostumbrado a un modo de vida, o nos publicitan un modo de vida en donde tenemos que gastar mucho. Lo primero que tiene que hacer la persona es diferenciar entre su necesidad y su deseo. ¿Ok? Mi necesidad, mi casa, agua, luz, teléfono, comida, pasajes de bus o el medio que yo vaya a usar para transportarme, son mis necesidades. Lo que yo deseo: un viaje a la playa, ir de compras ahora en el mes de septiembre que todo está en oferta, ir por el carro, cambiar el carro o hacerme una tarjeta de crédito. Lo primero que tengo que hacer es yo con mi salario, es abarcar, cubrir todas mis necesidades. Y una vez que las tengo cubiertas, empezar un plan de ahorro. Los ticos no somos a ahorrar, los ticos somos a gastar. Entonces ya cubrí necesidades, tengo mi plan de ahorro, ahora sí, lo que me queda para mi disfrute, para lo que yo quiera hacer. ¿Qué pasa con el tico? El tico no, tengo mi tarjeta de crédito, me la acaban de dar en dólares, $3,000, paso por Multiplaza, o todo está en 30, 40, 50% de descuento por el cierre fiscal, y esa tarjeta de $3,000 me duró exactamente una tarde completa. Me la dieron a las 12, a las 5 tiene $3,000. Y la tradición de pagar únicamente lo mínimo lo mínimo, pero la gente no se acuerda que son un 48% aproximadamente anual.
Y pagando lo mínimo, no, o sea, los las intereses tasas vuelan. también es muy importante aclarar, porque hay mucha gente que tiene conciencia, que tiene el conocimiento de eso. Las tasas de las tarjetas de crédito, aunque varíen de un banco a otro, de manera general son tasas... 48% aproximadamente todas. O sea, prácticamente si se va pagando el mínimo... No, y te lo dicen más bonito ahora, te lo dicen a 3, 6 o 12 meses estás a cero. Ya te lo acomodan más bonito, tú puedes pagarla a pagos. Pero es una deuda que me encantaría que la gente viera cómo están los juzgados civiles de expedientes por cobros de tarjetas de crédito. Ok, lo que va a pasar, por lo que usted está explicando, y en la realidad lo estamos viendo en el país, es que simple y sencillamente, bueno, los precios van a seguir en alza. Sí. La gente de dos una, o disminuye su consumo, o sigue con su consumo, llega una hora que ya no puede seguir pagando, y entonces simple y sencillamente deja de pagar el banco o la tarjeta de crédito, y como ya se ha conversado en el país, hartamente se ha discutido, ya los bancos tienen calculado en las tarjetas de crédito, en los préstamos, la gente que no va a cumplir entonces con los créditos. O sea, obviamente que un banco no nace para perder dinero, entonces él tiene que calcular, ok, si el 90% de mi cartera va a cumplir y pagar, tengo que incluir ese 10% que no va a pagar dentro de los 90% que están pagando y dejarles en una tasa que me cubra ese dinero que voy a perder. ¿Cierto o no? Es totalmente cierto. Y también tenés que tener otra variable que creo que muy pocas personas lo ven. Esto se lo voy a tomar un ejemplo de un empleado público. El empleado público, el aumento promedio, aquí lo tengo, pues un dato que lo acaban de pasar del Ministerio de Trabajo, es de 1 a 2.3 aproximadamente el aumento salarial de un empleado público. Y el costo de la vida para ese mismo empleado público todos los años aumenta más de un 8%. O sea, en otras palabras, siempre vas a seguir ganando lo mismo, pero tu vida se va a encarecer todos los años. Sea el sector público, sea el sector privado. Privado es peor, privado los aumentos también son mucho más problemáticos que con el sector privado. O sea, vamos a público porque... Ok, si hay menos consumo, Jorge, por lo que estamos entendiendo aquí, va a haber menos consumo. ¿Por qué? Porque si mi poder adquisitivo bajó. Si el poder adquisitivo con tantos impuestos y no hay nadie que uno vea que está cediendo. Entonces uno ve, por ejemplo, en las universidades públicas los profesores no quieren ceder a los tipos de pluses que ya se han discutido mil veces, por ejemplo, de pluses salariales que reciben por estudios que al fin y al cabo son pagados por la propia universidad. Exacto. En becas de la propia universidad, enviándolos al exterior, cuando más bien en la empresa privada, una persona que recibe de una empresa una ayuda económica firma un contrato en donde cuando regrese tiene que cumplir tantos años exacto, como una forma de pago por esa ayuda económica que la empresa le dio. Bueno, el sector, por ejemplo, yo me acuerdo una carta que le envié al rector, una publicación que hice en Diario Extra al rector de la Universidad de Costa Rica, el señor Genis, de un maestro que ganaba 9.4 millones de colones y nadie sabe qué horas él entraba, qué horas él salía. Publiqué a la semana siguiente, le pedí nuevamente que me explicara quién le controlaba los horarios, cómo le controlaban las clases. Nunca fue explicado. Y como esos son muchísimos casos, igual que las pensiones de lujo, y sobre todo cuando uno ve que mucha de esa gente de las pensiones de lujo fueron convocadas por el Poder Ejecutivo para ayudar al Poder Ejecutivo a tomar decisiones. Es un tema que al fin y al cabo es muy complejo, es un tema de credibilidad. Yo creo mucho, se lo digo, en lo personal yo creo mucho en el señor Presidente de la República, en su ética. Pero también entiendo que hay muchas fuerzas alrededor del Presidente de la República y que tal vez por su juventud no se quiera enfrentar, por ejemplo, esta situación actual. Muchos presidentes ya han tratado de esperar que los sindicalistas dejen de hacer huelga para discutir y negociar. Nunca ha pasado. En todos los casos, los sindicalistas han seguido con sus huelgas hasta que el Estado diga, bueno, estamos dispuestos... Como pasó con el Combolice.
como pasó con lo del ICE. Entonces, bueno, ¿qué solución Mira, podemos visualizar en el país a corto plazo? eso es un criterio personal. Yo estoy en contra total del plan fiscal. ¿Por qué? Porque no combate la evasión. Para mí, primero, tenemos que cerrar el hueco para después, ahora sí, poner más impuestos. Y hay alternativas. Por supuesto, se puede reformar la ley y castigar al evasor, y hay bastantes herramientas legales que no sé por qué no han querido hacerlas. Ya es una cuestión del presidente y de sus allegados, el por qué no quieren combatir el cáncer desde su origen. Pero también me parece que este movimiento sindical carece de ideas, porque exactamente, vamos a votar el plan, pero ¿qué ideas me están dando? ¿Qué soluciones me están dando? No hay ninguna. Ellos nada más tienen como objetivo quitarlo, pero no he oído una voz sensata de los sindicalistas que diga: mi propuesta para la evasión es esta, mi propuesta para los impuestos es esta. Y también ceder, por ejemplo, a empleados públicos cuya... Es que a eso iba. Por ejemplo, el tiempo en que pueden estar recibiendo, por ejemplo, dentro del sector privado, uno tiene como máximo acumulado de cesantía 8 años. Es que eso es lo que iba. Pero hay empleados públicos que el máximo son 20, y si no me falta la memoria, si no quiero equivocarme, había creo una institución que eran 25 años, a través de las convenciones colectivas, que es importante que la gente entienda que las convenciones colectivas, que son tomadas por los directivos de las entidades, generalmente las entidades públicas y sus trabajadores, al ser un acuerdo entre partes, hay un concepto jurídico que el acuerdo entre partes, el contrato entre partes, es una ley, se convierte en ley, tiene fuerza, fuerza de ley. No es que es una ley escrita, pero ese contrato tiene fuerza de ley. Muy bien, entonces han pasado, por ejemplo, cesantías a 20 años plazo. ¿Y quiénes estamos pagando eso? Todos los costarricenses. Porque además en la empresa privada, si usted tiene 7 o 8 años o 9 años de trabajar en una empresa y le surge una oportunidad mejor, usted va a trabajar en ese otro trabajo, y como usted renuncia, usted no recibe un 5 de cesantía. En el sector público, en la gran mayoría de las instituciones, aunque usted tenga 20 años, usted renuncia y recibe esos 20 años de cesantía. Como te estaba diciendo, yo estoy a favor, estoy en contra de la reforma, estoy en este momento a favor de que la huelga sea para quitar el plan fiscal, pero viene el tema que estamos tocando es demasiado interesante, el gasto público, y eso los sindicatos van a tener que ceder, porque ese gasto prácticamente todo viene en pensiones de lujo, vienen a navidades y viene en las convenciones colectivas que tanto daño le han hecho a la economía de este país, porque es para lo que más se gasta plata. La de Recope es algo bárbaro. Y ya tenemos que dar ese paso. Tienen que sentarse a negociar, cierto, y apoyo que sea negociar ya quitando el plan fiscal de la Asamblea Legislativa. Pero ahora sí, ¿quiénes nos vamos a sentar a negociar? ¿Qué personas? Porque en este momento don Carlos Alvarado oye a sus asesores, oye a sus ministros, pero yo por lo menos tendría que escuchar al sector empresarial, sector de zona franca, sector de perfeccionamiento activo, los que importan, los que exportan. Es una mesa de negociación con los principales productores de Costa Rica. Usted que tiene más información que yo, en el proceso de creación del proyecto, ¿no se han escuchado todos esos sectores? No se han sentado con los sectores todavía. O sea, fue, digamos... un plan que empezó en el 2010, que el PAC no lo apoyó, no se lo apoyó a doña Laura, y que ahora lo vienen a resucitar después del 2010 hasta la fecha. Ha sido un proyecto fallido, ningún presidente lo ha podido sacar. Liberación estuvo detrás con don Oscar Arias, con doña Laura también, y en el gobierno pasado también, y no pasó. Ahora toma fuerza en este momento. Pero estamos hablando de 8 años de tener esto en la mesa, pero que es hecho, y con todo respeto, de verdad, no quiero que me malinterpreten nada, pero este plan fiscal está hecho, sí, por todas las personas que para atrás han fracasado en materia fiscal, Hacienda y otros. Los diputados que prepararon el pasado gobierno parte de ese plan fiscal estaban preparados
o que los recibieron, porque esto viene ya endosado desde Esto viene endosado, gobierno. los diputados no lo preparan, eso ya viene de parte del Ministerio de Hacienda. Y el grupo pasado de diputados era capacitado para evaluar, porque ellos lo hicieron bajo una aprobación de eliminar las discusiones a través de un trámite rápido, que hubo la famosa discusión en el Congreso de que cambiaron un cierto día la discusión normal de lo que estaban haciendo para aprobar un trámite rápido al proyecto, y yo creo que todo eso van creando llagas y piedras y espinos que en algún momento, ya con el nuevo Congreso, que cambió completamente, o sea, en que el Partido de Acción Ciudadana, que tenía mucho más diputados, pasó a tener mucho menos diputados. Un partido como Restauración Nacional, que lo que tenía era Un diputado pasó a 14, a creo. 14 diputados. Entonces, bueno, todo eso cambia la situación. Mira, es una situación que, así. Llegaron, a mi criterio, como te digo, llegaron dos partidos a segunda ronda que no debían de llegar. Habían mejores equipos económicos o mejores partidos que tienen más gente calificada, pero por una situación del destino, que no voy a entrar, llegaron dos partidos. Al final, por una cuestión de ideología y de religión, gana PAC. Eso fue lo que decidió la elección. Eso no es ningún secreto, ni estoy inventándome nada. Sí, Y se dejó de discutir el plan fiscal en la realidad, y se pasó a discutir si íbamos a apostar por el matrimonio igualitario, Exacto. por temas relacionados al aborto, por temas pro familia o contra de la Exacto, familia. cosas que en su momento no es que no sean importantes, de verdad, pero se podían discutir dentro de la asamblea. Cualquier diputado podía llevar el proyecto de ley y discutirlo ahí. Eso no hacía diferencia en una elección, y lo hizo. ¿Ok? ¿Y quiénes llegan como diputados? Que es una de las cuestiones que yo siempre me he cuestionado. ¿Por quién votamos nosotros por diputados? Nos tomamos el tiempo de ver qué son realmente, qué profesión tienen, qué clase de experiencia, qué sí, qué no. No, nada más llegamos a votar, vemos al presidente y de una vez buscamos la bandera en la otra papeleta y lo interesante es que se ponen mucho más diputados del Partido de Liberación Nacional, pero no pasa a segunda ronda el candidato Antonio Álvarez de Santi. Pero vea, vamos a un corte comercial, son las 2:47 minutos, estamos en 89.1. Cuando regresemos con Jorge Benavides, quien es experto en finanzas, banca y bolsa, vamos a hablar en los 6-7 minutitos que nos quedan, qué deberían hacer los diputados y el Poder Ejecutivo para que se pueda solucionar esta grave situación del país. Ya regresamos. Compromiso CRC por CRC 89.1 Radio. Teleplus Digital es cable inalámbrico, más de 50 canales digitales, HBO, Cinemax, ESPN, Sony, Warner, Discovery, TDN, Disney, Cartoon Network, Animal Planet, MTV, History, Cinemax y muchos más por tan solo 10.500 al mes. Con Teleplus no pagas por canales de relleno y tenés acceso a todos los canales nacionales. Teleplus Digital a un precio increíble. Llámanos al 2286-3344 o búscanos como teleplustv.com. Teleplus Digital. La Cámara Nacional de Radiodifusión le invita a que al ser las 5:58 de la tarde de este viernes 14 de septiembre, desde su vehículo, en la calle, en su casa o donde se encuentre, entone con mucho orgullo y con plena libertad nuestro himno nacional, y que durante esos minutos nada nos separe y más bien nos una el amor por Costa Rica, porque Costa Rica somos todos. Un mensaje de Canara y de esta emisora. Estás escuchando Compromiso CRC con el periodista Antonio Alexandre García por CRC 89.1 Radio. Son las 2:49 minutos, estamos en 89.1 Radio, programa Compromiso CRC con Juan Jorge Benavides, quien es licenciado y experto en finanzas, banca, bolsa. Estamos conversando para tratar de entender un poco la situación de discusión del plan fiscal, que todavía no se sabe cuál va a ser el final de ese calvario,
en el momento en que el país también está paralizado por una huelga, por un sector que hay que admitir que es un sector importante de la población. Yo por casualidad ayer estaba muy cerca, había ido a hacer un trámite en un juzgado y me di cuenta que no eran solo sindicalistas, habían sindicalistas, pero también habían empresarios medianos. Siento que esta huelga, por mi experiencia como periodista, es un poco diferente a las anteriores. Yo veo que hay más gente involucrada. Obviamente que hay también gente que se aprovecha para utilizar la violencia, pero esos son oportunistas que no representan la gran mayoría de la población, de la misma forma de lo que pasó en la Universidad de Costa Rica. La realidad es que también habían, hay que reconocer, estudiantes y profesores autorizados por el propio rector a participar de la huelga, que estaban cerrando vías públicas en zonas afuera de la universidad. Entonces, lógico, cuando llega la policía y trata de sacarlos, se meten dentro de la universidad, pues la policía también ingresa en la universidad porque ve que eran los mismos que estaban afuera cometiendo un delito. Entonces, al fin y al cabo, son discusiones nacionales que cada vez más están creando un clima de presión. El propio presidente de la República entonces sale diciendo que no, que había que respetar la autonomía universitaria, no deberían haber ingresado los policías. Bueno, pero hay que entender si la autonomía universitaria convierte la Universidad de Costa Rica, el Vaticano, un estado aparte de Costa Rica, en donde pueden venir afuera, cometer delitos y después ingresar en la universidad como nada se hubiera pasado. En fin, es una situación complicada. Jorge Benavides, experto en finanzas, banca y bolsa. ¿Qué hay que hacer ahora? Si usted sin sus zapatos estuviera las decisiones del Poder Ejecutivo y sin sus zapatos estuviera las decisiones que deben tomar los diputados de la República. Tenemos 6 minutos. Primero, sería un llamado a todos los sectores productivos de Costa Rica, sobre los cuales recae tanto las importaciones como las exportaciones de este país, los empleos y demás. Y lo llamaría a conformar un grupo, no de políticos, un grupo con ellos, para reinventar el plan fiscal y buscar una solución a la evasión de impuestos. Como te digo, creo que hay que oír al sector productivo, al que sí lleva las cargas encima, al que todos los días está sacando producto del país, el que está metiendo producto al país, el que me contrata personas. Y esa persona es el mejor termómetro que puede tener el señor presidente de la República. Y con base en ellos, junto con representantes del sector público, conformar un grupo que me haga así una nueva reforma fiscal que se necesita, sí, bueno, pero no en los términos que está en este momento planteada. Los señores diputados tienen una oportunidad de oro en este momento. Sobre ellos, y ojalá que nos estén escuchando varios, sobre ellos recae el futuro de este país para las nuevas generaciones. Lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, recae sobre ellos. La decisión que ellos vayan a tomar va a ser o para bien o para mal, pero tienen la oportunidad de oro de hacer las cosas bien y remediar esto que por más de 30 años hemos venido acarreando sobre nuestras espaldas y que ha venido a encarecer nuestra vida y quitarnos capacidad de pago, capacidad de inversión. Tienen la oportunidad de volver a traer a Costa Rica empresas en calidad de zonas francas y de perfeccionamiento activo. Tienen la oportunidad de generar más fuentes de empleo, tienen la oportunidad de generar más educación de mucho más calidad de la que tenemos ahora. Tienen la oportunidad, es una cuestión de querer, es una cuestión de no irnos por colores políticos, no es una cuestión de quedarle bien al amigo mío que es empresario o al superior mío que fue el que me trajo a la asamblea y me pagó la carrera política. No, es una cuestión de que ellos también tienen familia, ellos también tienen trabajos, ellos también muchos de ellos también son empresarios que en este momento no ejercen, pero están en la asamblea, pero ellos también son personas que ganan dinero y que gastan dinero. O sea, a su juicio, sí, ese plan fiscal se puede arreglar siendo un plan fiscal proactivo. Yo le doy un ejemplo. En Brasil ya el programa está terminando. Sobre lo que usted ha hablado de evasión.
los brasileños, ellos tienen el número de su cédula, una cédula normal, el número de cédula, y tienen un número de una especie de cédula fiscal. Cuando uno va a comprar algo, te preguntan, quiere que te aplique tu cédula fiscal. Entonces, por el sistema de cómputo, el comerciante, cualquiera que sea, te tiene que aplicar el número de tu cédula fiscal que queda en el comprobante, por ejemplo, de la factura. Y usted, una vez al año, recibe un cheque o un depósito con un porcentaje de todo aquello que usted pidió. Un premio. O sea, que usted pidió la factura. O sea, de una cierta forma sería recuperar algo de esa factura, tal vez sería una de las tantas ideas que se podrían discutir. Hay cosas que uno, por razones obvias, no sabe que no deben de tener impuestos. La educación en Costa Rica, en nuestra bandera, internacionalmente, dicen que es gratuita y obligatoria. No la castiguemos. No castiguemos la salud del pueblo. No castiguemos la canasta básica. Son 3 cosas que uno debe de sentarse y ver. O sea, son necesidades, las necesidades básicas de nuestro pueblo. No las toquemos. Hay sectores que sí podemos tocar. Hay sectores de la economía que son gigantescos, que en este momento no están pagando lo que tienen que pagar. Hay que tener uso y razón a la hora de proponer un plan fiscal. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Benavides. Él es asesor financiero de banca, de la bolsa. Cualquier persona que le quiera mandar un WhatsApp, alguna pregunta, alguna consulta es el 6075-8593, 6075-8593. Jorge Benavides. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a ustedes, gracias, David. Son las 2:56 minutos. Vienen las noticias de la hora. Muchas gracias. Concluye Compromiso CRC, un programa para debatir, encontrar soluciones y compromisos a los principales problemas de Costa Rica, porque nuestro compromiso con Costa Rica es real. Compromiso CRC con Antonio Alexandre García en CRC 89.1 Radio. Acompáñanos todos los jueves al ser las 2 de la tarde. Aprovecha en Maxipalí el Maxi Septiembre del ahorro y llévate. Lavadora semiautomática Durabrand 12 kilos a 79,000. Caja plástica Homes 68 litros a 4,490. Maxipalí, variedad de ahorro en grande. Vigencia hasta el 3 de octubre. ¿Quiere visitar el Parque Nacional Volcán Poás ahora que abre sus puertas? Es así de sencillo. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en la pestaña de compras y reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida y